A ver, hay actos de maldad que, la verdad, nos fascinan y al mismo tiempo nos aterran. Personas que dejan un rastro de destrucción a su paso, como si su único objetivo fuera lastimar. Pero, ¿qué pasa por sus mentes? ¿Hay algo, no sé, diferente en su cerebro? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta. Y para empezar, vamos con una pregunta que da que pensar. ¿Qué pueden tener en común alguien que mata a 77 personas en un solo día y un estafador de cuello blanco que arruine miles de vidas durante décadas? La respuesta, créanme, es mucho más compleja y, la verdad, inquietante de lo que uno se imaginaría. Entonces, para entender esto, vamos a poner sobre la mesa dos caras muy distintas de la crueldad. Sus métodos son, como veremos, polos opuestos, pero ambos nos van a dar pistas claves sobre las raíces del comportamiento amoral. Miren, por un lado tenemos la crueldad letal y, la verdad, helada de Anders Breivik, un tipo que planeó una masacre con una precisión quirúrgica. Y en la otra esquina, el engaño casi parasitario de Bernard Madoff, un genio de las finanzas que levantó un imperio sobre las ruinas de miles de personas. O sea, es violencia explosiva contra una depredación económica silenciosa que duró años. Pero ojo, aquí viene lo interesante. A pesar de lo monstruoso de sus crímenes, los tribunales dijeron no están locos. Estaban mentalmente sanos y sabían perfectamente lo que hacían. De hecho, Breivik hasta insistió en que era totalmente responsable. Y claro, eso nos obliga a buscar la explicación en otro lado, más allá de la locura. Y esa explicación, bueno, resulta que tiene un nombre clínico, un perfil que, increíblemente, ambos comparten. A pesar de ser tan distintos, tanto Breivik como Madoff encajan perfectamente en la definición de psicópata. Pero a ver, ¿qué significa eso en realidad? Olvidémonos un poco de las películas. En esencia, un psicópata es un depredador de su propia especie. Piensen en alguien que solo se enfoca en sus propios objetivos, un maestro del engaño y la manipulación. Y lo más fuerte es que lo hace sin el más mínimo remordimiento por el daño que causa, y sin miedo a que lo atrapen. Cero. Esta tabla nos da una especie de mapa para entender este perfil. Y si se fijan, el corazón de todo, la clave absoluta, está en la columna del medio, los rasgos afectivos. Ahí está el meollo del asunto. Cero remordimiento, cero empatía, emociones súper superficiales. Todo lo demás, que si son encantadores, que si son impulsivos, todo eso es solo una consecuencia de ese vacío emocional que tienen. Y ahora, agárrense, porque este dato es bastante fuerte. No estamos hablando de algo súper raro, de casos aislados. Se calcula que más o menos el 1,5% de la población mundial encaja con este perfil. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que en una sala con 100 personas es muy probable que al menos una sea psicópata. Impresionante, ¿no? Pero claro, la cosa no se queda solo en estos casos tan extremos. Para entender el panorama completo, tenemos que bajar un poco a tierra, a la vida cotidiana, y hacernos una pregunta simple. ¿Cómo nos portamos cuando creemos que nadie nos ve? La respuesta, créanme, dice muchísimo sobre cómo funcionamos como sociedad. Bueno, pues resulta que unos psicólogos sociales en los Países Bajos se pusieron a investigar justamente eso. Montaron una serie de experimentos para ver cómo el entorno, el contexto, nos afecta a la hora de seguir o romper reglas súper básicas, como por ejemplo, tirar o no tirar un papelito al suelo. Y los resultados son espectaculares. Fíjense, en un lugar súper limpio y ordenado, solo el 30% de la gente tiraba basura. Pero, cuando el mismo lugar estaba desordenado, con grafitis y demás, ¡pum!, el 70% lo hacía. El desorden era como una invitación a romper las reglas. El poder del contexto es brutal. Entonces, estos experimentos nos revelaron algo clave sobre cómo somos. Digamos que la sociedad se divide en 3 grandes grupos. Por un lado están los prosociales, más o menos un 30%, que siempre siguen las reglas. Luego, otro 30% de antisociales, que tienden a romperlas, no importa cómo esté el lugar. Y en el medio, la mayoría, un 40% que somos los oportunistas. Nuestro comportamiento depende totalmente de las señales del entorno. Ok, ya vimos el comportamiento, desde los casos más heavy hasta lo que pasa en el día a día. Ahora toca ir más adentro. A la pregunta del millón, ¿hay diferencias físicas en el cerebro que puedan explicar esto? Vamos a meternos con las raíces neurológicas de la moral.
A ver, lo primero y más importante es entender que no existe un botón de la moral en el cerebro. No es una sola parte. Es más bien una red, como un sistema de carreteras, un montón de circuitos que trabajan juntos para cosas tan complicadas como sentir lo que siente otro, controlar nuestros impulsos o tomar una decisión ética. Y aquí podemos ver las regiones más importantes de esa red. Por ejemplo, la amígdala, que se encarga de las emociones más básicas, y la corteza orbitofrontal, que funciona como el freno de mano de nuestros impulsos. La comunicación entre todas estas zonas es lo que forma, digamos, nuestra brújula moral. Y aquí es donde todo encaja. Los estudios con escáneres cerebrales muestran que los psicópatas tienen diferencias justo en esa red. Por ejemplo, menos materia gris en la corteza prefrontal, el centro de control. Y no solo eso, cuando ven imágenes de gente sufriendo, su cuerpo casi no reacciona. Ni les sube el pulso, ni sudan, es como si literalmente no sintieran el dolor de los demás de la misma forma. Hay una frase que lo resume de una forma brutal: el gélido utilitarismo de los psicópatas. ¿Qué significa? Que cuando tienen que tomar una decisión moral, lo hacen de forma súper fría, como si fuera un problema de matemáticas. No tienen ese freno emocional que al resto nos hace dudar. Simplemente calculan y ya, sin más. Y claro, después de ver todo esto, llegamos a una de las preguntas más difíciles. Si estas tendencias tienen una base biológica, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Es algo con lo que se nace o algo que se aprende? ¿Naturaleza o crianza? El eterno debate. Pues la evidencia apunta, y con bastante fuerza, a que hay un componente genético importante. Los estudios con gemelos lo demuestran. Rasgos como la frialdad emocional son muy hereditarios. Y no es algo que aparece de la nada cuando son adultos, no. Las primeras señales, esas semillitas, ya se pueden ver desde que son niños. De hecho, el autor lo describe con una frase que te deja pensando: una anomalía que viene de fábrica. Es una forma muy directa de decir que, en gran parte, podría ser una condición de nacimiento, como una configuración del cerebro que ya te predispone a ser un depredador. Y esto nos deja con una pregunta final, que no tiene una respuesta fácil. Si la maldad tiene, al menos en parte, raíces en el cableado de nuestro cerebro, ¿cómo debería la justicia lidiar con eso? ¿Cómo pensamos el castigo, la culpa, la rehabilitación? La neurociencia nos está mostrando lo que hay dentro de estas mentes, y lo que vemos, bueno, nos obliga a replantearnos ideas tan fundamentales como la responsabilidad y el libre albedrío.